No tienes miedo a la muerte. Crees que eso te hace fuerte, pero te hace débil. ¿Por qué? Cómo moverse más rápido de lo que es posible, luchar más tiempo del que es posible, sin el impulso más poderoso del espíritu. El miedo a la muerte. Sí temo la muerte. Entonces sube, como hizo esa criatura. Sin cuerda. Y el miedo te encontrará de nuevo. El miedo es sin duda una de las emociones más importantes de nuestras vidas, y no solo por lo que nos cuenta este señor que parece que habla roncando, sino por lo imprescindible que ha sido para la evolución del ser humano. Nos ha ayudado a distinguir las amenazas de nuestro entorno y nos ha permitido enfrentarlas con todo nuestro potencial. Pero el miedo en exceso es muy peligroso. Y si no me crees, piensa en los galgos. Se dice que los galgos son perros muy asustadizos, que con el mínimo aspaviento agachan la cabeza asustados como si fueras a pegarlos. Pero este noble perro hace cientos de años era un animal indomable. De entre los pocos que se consiguieron domesticar para poder competir, vieron que los más rápidos eran los que más miedo tenían justo antes de la carrera. Y claro, cada vez que lo cruzaban para hacerlo más rápido, también lo hacían más asustadizo. Y a día de hoy ese perro salvaje e indomable se ha convertido en un animal que nace con miedo, y este condiciona cada segundo de su vida. ¿Te imaginas vivir con miedo toda tu vida? Pero lo más perturbador de todo es que Terry habita en la zona más profunda de sus sueños. Hemos llegado al fondo de los sueños, Morty. ¡Horrick! ¡Esto no me gusta! A partir de aquí solo hay terror. Es decir, el inconsciente más profundo del señor Goldenfall está hecho de miedo. Por tanto, el miedo es lo que domina las decisiones de Goldenfall. Pero antes de explicar lo que significa esto y destripar la verdadera personalidad de Goldenfall, debemos conocer un poco más de este hombre. Y es que, ¿qué sabemos del señor Goldenfall? Bueno, pues es un hombre de unos 50 años que da clase de matemáticas en el instituto de Morty. Y está divorciado y vive solo. Bueno, y respecto a la personalidad, pues se lo podemos resumir en 3 puntos. La primera es el tema de las idas de olla que tiene con sus alumnos. Y ahora examen. Ya, pues ¿sabéis qué? ¡Oh, mala suerte se siente! Sé que os he dicho que las matemáticas son importantes y lo son. Makes a bunch of pussies. Come on, y'all, I'm trying to make this appeal into your sex-addicted lifestyle. Ese nivel de ira no es ni medio normal. Por otro lado, también nos cuentan como que es una especie de pervertido y obseso sexual. Esto es la leche. Señoritas, nos vamos. Voy a cabrearme. Jessica, esto es la... No es culpa mía que pase esto. Por último, nos dan a entender que este tío es un normal, que es un tío hipermanipulable, que cambia de opinión y de valores como el que cambia de chaqueta. Salí el cepillo, por favor. Sí, esto es lo que más me gusta. 5 minutes later. A esas les encanta, les gusta que no matemos a la familia Smith. Si estamos todos aburridos, el denominador común no sería usted. Vaya, Morty, qué gracioso. Normalmente censuraría cualquier clase de internet. Vale, vamos a empezar por esta última que para mí es la más importante. Lo que vas a ver ahora es la pesadilla que lleva años en el inconsciente más profundo del señor Goldenfall. Señor Terry, ¿por qué no comparte con toda la clase el juego de palabras adecuado para cuando uno persigue a su víctima por un campo de calabazas? Zorra. ¡No, vamos, Terry! ¿No se le ocurre ninguna broma con calabazas, zorra? A ver, el psicoanálisis dice que los sueños más importantes son las pesadillas recurrentes. Según ellos, estos sueños nos cuentan de una manera más o menos simbólica traumas del pasado, que aunque muchas veces nos parece que están olvidados, influyen muchísimo en nuestras vidas. Y el inconsciente, mediante los sueños, nos da la posibilidad de revivir ese trauma para poder enfrentarnos a él de nuevo, pero esta vez con todo nuestro cerebro y no a cachos. Y es que resulta que cuando sufrimos un trauma, nuestro cerebro se colapsa. Es tal la experiencia negativa que bloquea partes del cerebro y solo funciona una parte muy básica y antigua de nuestro cerebro, que funciona a base de instintos muy básicos y razonamientos absurdamente lógicos. Razonamientos del tipo: el profesor enseña,
La gente que enseña es lista. Luego, el profesor es listo. Alguien que es listo me dice que yo soy un inútil. Si nadie le corrige, debe ser que yo soy un inútil. Y además, todos se ríen. Luego, yo debo ser el único inútil. Nota mental: nunca parecer diferente. Muchos de las fobias, traumas y miedos del siglo XXI son por culpa de este aprendizaje tan básico y primitivo. Y si esto lo unimos a que la respuesta más habitual de los seres vivos frente al miedo es la huida, se entiende mucho mejor esos cambios de opinión tan ridículos. Goldenfall huye de todo conflicto que le pueda hacer parecer diferente a la mayoría. Este tipo de huida del conflicto es muy habitual en casos de depresión, en gente que ha sufrido maltrato o que tiene algún tipo de shock postraumático. Pero lo peor de esto es que esta gente encima se les confunde con gente tonta y manipulable, cuando en realidad son todo lo contrario. El manipulado está orgulloso de su decisión, no siente que le hayan convencido de nada. Pero la gente que tiene tanto miedo se siente horrible consigo mismo por hacer eso que no quieren, porque ellos saben que no lo quieren, pero no son capaces de expresarlo y continúan frustrándose y haciéndose más daño a sí mismos. Pero por suerte para Goldenfall, en su inconsciente hay algo más que miedo. Y esto nos lleva al punto número 2. ¿Qué le pasa a Goldenfall con el sexo? A ver, hemos visto que tiene comportamientos bastante cuestionables, y es más, incluso si analizamos los 3 sueños, lo único que comparten es el tema del sexo. ¿Eso le convierte en un obseso sexual? No exactamente. Vamos a ver una escena que me parece muy reveladora. También sé que anhela compañía femenina. Me siento bastante solo desde el divorcio. Algunos vacíos no se llenan con batidos. Goldenfall se siente solo. Si es que no hace falta ser psicólogo, imagínate que los últimos años de tu vida, además de miedo a mostrarte tal y como eres, encima de fingir para agradar a los demás, y resulta que nadie te quiere. El miedo y la soledad son una combinación terrible, que le han provocado verdaderas crisis de identidad, que le hacen cuestionárselo todo, pero en el fondo de su ser, él sabe que no quiere hacer nada de eso. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto? ¡El sexo es sagrado! Para el inconsciente más profundo del señor Goldenfall, el sexo es sagrado. Esto explica los símbolos de vergüenza que vimos en la cámara esa del sexo, la repulsión que siente hacia sí mismo cuando se deja tocar por Morty, porque él en realidad no está a gusto. Esto es la... ¡No es culpa mía que pase esto! Y el momento más humano y emocional del señor Goldenfall en toda la serie. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo pude no darme cuenta! ¡Ay, mi lujuria! ¡Mi avaricia! ¡Ay, me lo merezco! Es decir, claro que Goldenfall quiere pasión en su vida, pero la quiere con alguien que le quiera y lo valore tal y como es. Te quiero, Melissa. Y yo a ti, Terry. Ahora bien, es muy difícil encontrar a alguien así cuando tienes una visión tan horrible de ti mismo. Y llegamos al punto número 1, la ira. Imagina que desde que eres pequeño te sientes como un inútil, como el tonto de clase con el que nadie quiere estar. Vas mendigando atención y cariño fingiendo ser lo que no eres y frustrándote durante toda tu vida. ¿Se te ocurre alguna profesión donde dejar de parecer estúpido, donde la gente deba escucharte y donde nadie pueda huir de tu lado? Exacto, youtuber. Pero como eso no existía, pues se hizo profesor. ¿Y qué pasa? Que cuando solo sabes hacer lo que los demás quieren, esto es incompatible con dar clase a adolescentes. Es necesario que te respeten, pero no tienes ni idea de qué hacer. Joder, no te respetas ni a ti mismo, ¿cómo vas a imponer respeto a nadie? Así que terminas utilizando el único método que conoces que funciona y que llevas años reprimiendo. Goldenfall es un hombre que tiene muchísimo miedo al rechazo, que desde pequeño se siente inferior a los demás y que hace lo que sea para no sentirse solo. Y la razón por la que tiene una visión tan horrible de sí mismo es porque se ha convertido en el monstruo que tanto daño le hizo. Y que luego venga algún subnormal y te diga que Rick y Morty no es para tanto. ¡Ah, coño! Por favor.